En Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16. Vamos a leer de una forma alternada, nos reunimos todos al versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para darle todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 213. Himno número 213. Sembraré la simiente preciosa. Himno número 213. Estamos pues atentos, hermanos, para el mensaje de esta tarde, que está a cargo de nuestro pastor, el presbítero José M. Velázquez. Por favor, tomen su lugar.
Y ahora les invito para que busquemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. De este capítulo vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 11, en su segunda parte, donde dice Padre Santo. Y de ahí nos vamos al versículo 15 hasta el 18. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces, segunda parte del versículo 11. Lo leemos, dice así: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro amoroso Padre, nuestro poderoso Rey, llegamos hasta este lugar constreñidos de amor y de gratitud, porque en tu gloriosa santidad, Señor, nos convidas al banquete espiritual que en la proclamación de tu poderoso evangelio llena el hambre de nuestros espíritus. Dios y Padre nuestro, pero conociendo los lerdos que somos para entender, los lerdos que somos para hacer tu voluntad, pedimos ese milagro, Señor, venido de esa fuente bendita que es tu poderosa palabra, para que nuestros corazones sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo y la fuerza de las palabras de tu santo evangelio. Nuestras vidas sean transformadas en hombres y mujeres valientes que arrebaten tu reino, en hombres y mujeres que dejen de ser pasivos, hombres y mujeres que dejemos, Señor, de ser abúlicos, y que entonces hagamos la tarea para la cual nos has convocado. Ejecutemos cada uno de nosotros el oficio y la vocación a la cual nos has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, hermanos, hemos venido hablando del pacto, del oficio, del mandato cultural y del reino. Y no creo que hayamos agotado el tema, ni que estemos inmersos en estos conceptos. Pero sí estamos conscientes de la existencia de ellos. Mas ahora entonces la pregunta sería, si tengo que trabajar en el reino, ¿cómo voy a trabajar en el reino? Esta siguiente serie entonces tiene como objetivo eso: dar principios para que nosotros entonces, cada uno en la vocación con que fue llamado, empiece ya a trabajar, a hacer algo por el reino. Por eso la proposición de esta mañana es que, como dice el título del sermón, la unidad de la iglesia manifestada en el reino. Entonces, el primer principio, indispensable, inobjetable e insoslayable, es la unidad. Si no entendemos esto, si no hacemos esto, y si no luchamos por esto, seguiremos como hasta ahora, fraccionados. La película de ayer nos enseñó mucho. En el sentido, entre comillas, humano de la palabra,
Los derrotados fuimos los evangélicos, porque no pudimos responder a las voces de Darwin. Digo, eso es en apariencia, por supuesto. Pero esto tenía una razón: la polarización doctrinal de la Iglesia Bautista, que estaba defendiendo esta causa. Y obviamente también la polarización, ¿sí?, del defensor de las ideas de Darwin. Ahí quedamos. ¿Qué científico cristiano se paró frente a otro científico pagano a debatir? No hubo. Era un feligrés, ¿sí?, contra un abogado. Y vaya que lo saben hacer churros y bolas. Estos no, estos son honestos, ¿sí? Entonces, pues ahí está, hermanos. Quedamos como gatitos con las patitas para arriba, porque nos ha faltado entender cómo debemos acometer nuestro trabajo en el reino. Y la primera que hemos dicho tarea es la unidad de la iglesia. Pero hay que aclarar que la unidad de la iglesia es una unidad dada. Es un don de Dios. La unidad de la iglesia, la cual es el cuerpo glorioso de Cristo, no es algo que deba alcanzarse con el esfuerzo del hombre. La unidad es dada por Dios. La unidad es una realidad dada de la nueva creación de Dios Padre por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. No estamos llamados a crear unidad en Cristo. El cuerpo indivisible, esto es la iglesia, ya fue creado por Dios en Cristo. Pablo se los recuerda a los corintios y les dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También se los recuerda a los colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Da gracias a Dios que no perteneces al Club del América, ni a las Chivas, ni a los Rayados de Monterrey. Y es tan reiterativo y tan necesario que lo entendamos y lo asimilamos, que en casi todas sus cartas lo menciona. A los Efesios también se los recordó. Y la paz de Dios gobierne en vuestro, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo. No hay dos cuerpos. Es uno solo. Un espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. No hay un espíritu para los pentecosteses, otro espíritu para los bautistas, otro espíritu para los presbiterianos, etc. Es un solo espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Tu meta debe de ser mi meta. Tu esperanza debe de ser mi esperanza. Pero la frase termina así: en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados para algo. En la iglesia nadie es inútil. En la iglesia nadie es inepto. En la iglesia nadie es más, nadie es menos. Son diferentes dones, que es distinto. Y el ejemplo más claro que nos da, la analogía más clara que nos da el apóstol Pablo, es el cuerpo.
El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. El pie no le puede decir a la oreja, no te necesito. Tenemos órganos tan vitales y tan importantes como el corazón, el cerebro, pero una simple abrasión en la oreja, eso puede llevarnos incluso hasta la muerte. Entonces, por eso no hay órgano débil. No hay elemento en la iglesia que no sea importante para el trabajo del reino. Que no queramos trabajar, ese es ya otro asunto. Esa es otra cosa. Pero nadie diga que no tiene lugar. ¿Dónde están cuando se les necesita? Me acuerdo después de la revuelta del 68, muchos estudiantes pusieron unos carteles en sus facultades. ¿Dónde estabas mientras nosotros luchábamos? Porque unos estudiantes se fueron a sus casitas, otros anduvieron en las marchas. Así, no estamos para juzgar esos eventos ni es el objetivo, pero sí llama la atención la frase. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas mientras ayer nos apabuleaban de fanáticos? Porque esa fue la calificación que nos dieron, que somos unos fanáticos. Y no tenemos profesionistas cristianos, o mejor dicho, que hagan ciencia cristiana, que son científicos y cristianos, sí, pero hacedores de ciencia cristiana, permítanme que sea tan franco y directo, no. Si lo hay, me retracto y pido disculpas. Y no hemos llegado a ese punto. Cuando nuestro Señor habló de la unidad de sus discípulos en Juan 17, no lo hizo en términos de una tarea encomendada a ellos, sino de un regalo de gracia que Cristo pidió al Padre en su nombre. Guárdalos, Padre, te lo pido. Fue un ruego del Hijo al Padre, fue una súplica. Y Dios graciosamente respondió y dijo, I will, lo haré. Por eso, hermanos, debemos de entender que si bien la unidad nos ha sido dada como un don divino, sin embargo, esta unidad debe ser expresada. Si estás enfermo, pues que el mundo lo sepa. Si estás contento, pues que el mundo lo sepa. Cuando una gallina un huevo, ¿qué hace? Se queda calladita, que no me lo vayan a quitar. Sale y cacaraquea, así se dice. Quiere que todo el mundo sepa que hay un huevo. Y sí, la mamá luego manda al chamaco, corre, ve por el huevo, porque ya puso la gallina. Bueno, la unidad debemos manifestarla. No es una unidad para guardarla en el baúl o en la caja fuerte. Que todo el mundo lo vea. Cuando estoy enamorado, todo el mundo sabe que estoy enamorado. Cuando estoy enojado, todo el mundo sabe que estoy enojado. Porque lo expreso con mi vida, con mis palabras, con mi actitud. Y así esta unidad que nos ha sido dada, ciertamente debe de ser expresada. Que la unidad de la iglesia ya esté dada por Dios, no significa que el hombre no tenga responsabilidad en este asunto. Por el contrario, la dádiva divina de la unidad le otorga al cristiano la responsabilidad de expresar esta unidad que le ha sido dada. El cristiano debe manifestar esa unidad con todo su corazón, con toda su mente y con toda su vida. Y esta unidad debe ser mostrada ante el mundo. El cristiano debe responder obedientemente a la palabra de Dios,
que es la que declara la unidad que Dios le ha dado a la iglesia. El hombre incrédulo vive una mentira, vive en una falacia, vive en una burbuja. Nosotros no vivimos en una burbuja, a pesar de que nos acusan de vivir en una burbuja. Porque el Señor nos rescató al mundo, pero nos ha vuelto al mundo. Nos ha regresado al mundo para transformar el mundo. No somos monjes locos, aquellos que se retiraron para no contaminarse con el pecado del mundo. Volvimos al mundo. El hombre incrédulo vive como si Dios no fuera su Señor. Vive como si el pecado no hubiera separado al hombre de Dios. Como si Cristo no hubiera muerto. Como si Cristo no hubiera resucitado. Como si Dios en Cristo no hubiera creado un cuerpo por medio del Espíritu. Y a ese cuerpo Él le ha llamado su amada iglesia. Piense, ¿cómo y cuándo y cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y sin embargo te sigue amando Dios, tal cual. Juégale una traición a tu novia y a ver cuál es su respuesta. Juégale una traición a tu esposo o a tu esposa y a ver cuál será la reacción. ¿Cómo nosotros tratamos con Dios? Dicen, ese es solo un dicho, un poema de los tiempos del romanticismo, un absolutismo del amor, o mejor dicho, una absolutización del amor, que una mujer en demostración, en prueba de amor, le pidió a su novio: tráeme el corazón de tu madre. Es un poema, hermanos, no es un azteca, ¿verdad? Y que este hombre fue, le arrancó el corazón a su madre y lo llevaba en su mano para ofrecérselo a su novia en prueba de amor. Y en su loca carrera tropieza y cae, y obviamente el corazón rueda. Y una voz sale del corazón: hijo, ¿te has lastimado? ¿Cuántas veces no ofendemos a Dios? Y todavía Dios nos está preguntando: hijo, ¿te has lastimado? No es como otras mamás, se para, ve que no tiene nada, para que te eduques para otra. No, Él nos limpia, nos quita las escamas del pecado. Dice: bueno, vuelve al gozo de tu Señor. Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Esa es la pregunta. Por otra parte, la fe debe vivir la verdad. Y al vivir la verdad, debe vivir la verdad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que no está fraccionada, que no es un rompecabezas. La vida de un creyente ante el mundo debe dar una expresión concreta y visible de esa unidad que le ha sido dada a la iglesia. Estas son las apelaciones de Pablo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hechos también, Lucas nos lo menciona: y perseveraban unánimes. Perseverancia, unanimidad, cada día. No eran domingueros aleluyeros, cada día en el templo, y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vean, hermanos, no eran templarios, no eran templistas, sino que aquí están conjuntas las dos actividades: la cúltica, la litúrgica,
en el templo, pero la dinámica, la vocativa, la acción, el trabajo en el campo, en las casas. Y esa armonía se extendía más allá de la vida cúltica eclesiástica, porque se visitaban en sus casas. Había entonces un amor social ahí también. ¿Por qué no decirlo de esta manera? Lo mismo reitera el Espíritu Santo en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no es ni comunismo ni socialismo, hermanos. Era un reconocimiento que si yo tengo un coche es por la gracia de Dios. Es porque Él me permitió tener los medios para tenerlo. Y así podríamos seguir citando ejemplos. Pero que también debo estar dispuestos, puesto que no es mío, sino es un don de Dios, de ponerlo en el momento que se necesite al servicio del reino de Dios. Ese es otro punto que nos hace falta anotar. Pero, al hablar de unidad, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es a lo que queremos de llegar y debemos llegar? Deben notarse cosas, 5 cosas acerca de esta expresión concreta y terrenal de la unidad de la iglesia. ¿Cómo es esa unidad que debe de ser expresada? En primer lugar, tome nota de esto. Es una unidad confesional. Esa es la primera manera con la cual debemos de manifestarla. La confesión belga, cuando habla de la naturaleza de la iglesia, habla de su unidad, de su catolicidad y de su santidad. Y por supuesto, desarrolla esta afirmación. La segunda confesión helvética, en el artículo 17, también lo desarrolla muy bien. ¿Y qué decir del credo de los apóstoles? Credo Ecclesiam Católica. Creo en una iglesia católica. Hay una sola iglesia, y esa iglesia es católica. La otra es iglesia papista. ¿Sí? Eso sí, hay que tomarlo, hacer esa diferencia. Entonces, la comunidad terrenal del cuerpo de Cristo se distingue de todas las demás comunidades terrenales o las llamadas asociaciones civiles por su confesión de fe. En la unidad de esta confesión se expresa la unidad de la iglesia, sobre todo cuando hay que luchar hombro con hombro, con alma, por la fe del Evangelio. La introducción de diferentes enseñanzas extrañas y ajenas a esta unidad confesional rompe la unidad de la iglesia en la tierra. Hubo un pastor presbiteriano que cuando le hicieron su examen en el presbiterio y le preguntaron sobre si creía en la confesión de fe, y dice: nunca la he leído. Y fue ordenado como pastor. Hoy eso ya no tiene importancia en nuestras iglesias presbiterianas. Es letra vieja. Ya no nos une la unidad doctrinal. Las abrumadoras olas de costumbres traídas de una sociedad afectada por la caída son como el caballo de Troya que minan la unidad de la iglesia. Conozco una iglesia
y la información de primera mano, que con muchos esfuerzos los maestros de escuela dominical llevaron al currículum de esta iglesia el estudio del libro del pueblo de la promesa en sus tomos 4. Llegó un nuevo director y quitó eso. Dijo, no, ya no vamos a estudiar eso, ahora vamos a estudiar valores, porque en la SEP eso estaba de moda y lo sustituyeron por valores. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? La cabeza es Cristo. ¿Y a quién ha llamado para conducir eso? Al consistorio. El director no tiene esa libertad, tiene otras libertades, por supuesto, pero no esa. Entonces vean a dónde caímos. Salieron por ahí las relaciones sociales, y ya también en iglesias presbiterianas hay comité de relaciones sociales. ¿Qué te pasa? Nosotros somos los santos, el cuerpo glorioso de Cristo. La sociedad es la palabra sustituta de eclesia, hermanos. ¿Sí? Por eso ahora a usted ya no le dicen hermano, sé Pancho Nopales. ¿Sí? Y el sé fulano de tal se presenta así. Entonces son ellos los que imponen, hermanos. Bueno, así nos gusta, así seguimos. Romanos 16 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Alertas con la doctrina. No podemos tolerar que la doctrina sea adulterada. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sí? Pinta tu raya, luego. Segunda de Juan también nos advierte, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso nos parece raro que cuando alguien es disciplinado, es quitado de su oficio. Punto. Y rápido, así. Si es un pastor, es el mismo. Él puede venir a la iglesia, pero no puede predicar, ni puede, y debe venir a su iglesia, pero ni puede predicar, ni puede administrar los sacramentos. Y debe de ser comunicado a la iglesia, no en secretito, que nada más lo sepa el consistorio. No, la iglesia debe saber que su pastor está disciplinado. Y luego cuando la iglesia reconsidera que ha madurado para volverlo a llamar, entonces vean, hermanos, ¿cuándo vamos a avanzar así? ¿Sí? Entonces dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso también advierte en otra parte, probad los espíritus. No nos rindamos a las evidencias que nuestros ojos ven, sino a la dirección de la palabra. Es una falsa ilusión pensar que se puede lograr una unidad espiritual superior al ignorar las diferencias confesionales. Ese tipo de alianzas solamente son una expresión parcial y defectuosa de la verdadera unidad de la iglesia. Me cuentan de un presbiterio en Morelos, que una iglesia pentecostés pidió ingresar al presbiterio, pero puso una condición: no abandonar su liturgia carismática. Y la respuesta del presbiterio dice: cada iglesia es soberana
localmente y la azotaron tal cual. No sé en qué haya terminado eso, pero vean, hermanos, a dónde hemos llegado: al desprecio de la doctrina y los estragos que esta ha causado. Entonces, la primera manifestación de nuestra unidad debe de ser confesional. Segundo, es una unidad local y ecuménica. Vamos a explicar eso en qué consiste. No me vayan a querer ir a acusarlo luego al presbiterio, ¿no? El pastor nos está llevando al ecumenismo. No, momento que soy lento. La principal expresión de la unidad de la iglesia es la comunidad local. Ahí donde el Señor ha colocado a sus santos elegidos. Ahí donde la vida de Cristo es compartida por los creyentes en una comunión cara a cara. La iglesia no es una sociedad de turistas. No es una sociedad de golondrinos que solamente vienen por temporadas. No. Ahí estamos siempre, como dicen, al pie del cañón. Es normal que los creyentes que viven en la misma localidad se unan en una comunidad local ordenada. Leemos que en todos los lugares donde iban los apóstoles, los discípulos estaban reunidos en tales comunidades. Efesios, todos los lugares donde fue, se reunían, y por eso se dirigían a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de los Colosenses. Entonces había varias comunidades locales y ellos fielmente se reunían, cada uno en su localidad. No les daba igual. No parecían, perdonen la expresión, como guajolotes, donde las agarra la noche y se quedan. Cualquier iglesia es buena y pum, se meten. Cuidado. Hay que probar los espíritus, las marcas de la verdadera iglesia. Para ser fieles en la expresión de la unidad de la iglesia en la tierra, esta unidad local debe extenderse y abrazar a todos los santos de la tierra. Es decir, no solo aquí nosotros, que debemos de abrazar con la misma efusión espiritual que nos abrazamos nosotros a nuestros hermanos de Betel, a nuestros hermanos de Jesús el Buen Pastor, de Belén en Michoacán, etcétera, etcétera, etcétera. Cada comunidad local de discípulos es una expresión del mismo cuerpo que cualquier otra que esté en otro lugar. De modo que, si la unidad de ese cuerpo se expresa con fidelidad en la tierra, estas comunidades locales deben ponerse de pie y hablar juntas como una sola ante el mundo. Perdón, pero sí estoy triste, hermanos. Pero ayer solo habíamos unos cuantos para defender esa fe. ¿Dónde estaban los demás? Bueno, cada uno de ustedes sabe, delante de Dios. Y si su ausencia es justificable, Él lo sabe. Pero sí, hermanos, ahí es donde nos quedamos solos. Allí es donde ya no batallamos como un solo hombre. Estar contento, cómodo y satisfecho con la unidad local, mientras estamos en desunión con los santos de otros lugares, es negar la unidad dada del cuerpo de Cristo. Así que debemos manifestar esa unidad no solo confesionalmente, doctrinalmente, sino también entre nosotros y entre nuestras demás iglesias hermanas de la misma confesión. A eso me refiero por ecuménico, no a cualquiera, por supuesto. Hay un tercer elemento que debemos de entender
del significado de la unidad dada por Dios. Y este tercer elemento es una vida todo abarcante. No está fraccionada. Hechos 4, leíamos, perseveraban unánimes en la doctrina, en el templo y en la calle. La unidad del cuerpo de Cristo en la tierra no encuentra una expresión adecuada si solamente se expresa en la dimensión cúltica. La unidad cúltica en la adoración litúrgica es vital, cierto, y central, cierto, en la vida del creyente. Porque esta unidad cúltica es el corazón y el núcleo de nuestra común unidad. Es el punto focal, pero, enfatizo, reitero y repito, pero no puede reducirse como el todo de nuestra vida. Porque la unidad de la iglesia hacia el exterior es tan amplia como la vida misma. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No en vano Kuyper dijo: no hay centímetro cuadrado en el cual Cristo no diga: esto es mío. La unidad de la iglesia hacia el exterior es tan amplia como la vida misma. Todas las acciones de nuestra vida son dignas del Evangelio. Debemos caminar dignos del Señor en todas partes, para que hagamos lo que hagamos, en palabras y hechos, podamos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cristo no está dividido. La unidad vista en el culto dominical, en nuestra adoración comunitaria, también debe verse el lunes, el martes, el miércoles, en nuestra vida diaria, con todo nuestro quehacer cotidiano. La Biblia no es un libro de teología, es el libro de la vida familiar, es el libro de la vida cotidiana. No fue escrita por teólogos para teólogos, fue escrita por hombres comunes, para mujeres y hombres comunes como ustedes y como yo, con un lenguaje sencillo, no teológico. En la Biblia no encontramos la palabra isagógica, no encontramos neumatología, encontramos Dios te ama, encontramos esto es pecado, encontramos arrepiéntete. Entonces es un libro común para gente común, para nuestra vida cotidiana, y que debe conducirnos, y de ahí deben emanar los principios para ejecutar todos nuestros trabajos. Pablo le recuerda esto a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, subrayo, firmes en un mismo espíritu. En bold, en negras, muy gruesas, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Luchando, no, huyendo. A la Riviera Maya, a Cancún. Bueno, los que viven allá, bueno, pues allá está su cueva, ¿no? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre
por medio de Él. Y así llegamos a una cuarta característica de esta unidad. Esta unidad es espiritual. No quiere decir que nos tengamos que amarrar un lazo aquí en la cintura y ese lazo de a ti y a ti, todos en un mismo lazo. No llega hasta esas dimensiones. Ser espiritual no significa estar aislado de la vida diaria de este mundo terrenal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ser espiritual significa que la unidad que se expresa en la vida, la cual vivimos cotidianamente como hombres en la tierra, será el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca encontraremos una expresión fiel de la unidad de la iglesia simplemente recitando como periquitos el credo apostólico. Pero si nuestro credo es la expresión de una fe viva, de un corazón trabajado y trabajando con amor y por amor en el reino de Dios, entonces esa confesión se positiviza, se concretiza en acciones reales. La comunidad de Corinto estaba dividida no por la diferencia formal en la confesión, sino por un espíritu que había entre ellos, que era carnal y no espiritual. Y así llegamos a la quinta y última expresión de esa unidad dada por Dios a su iglesia. Aunque los creyentes tenemos que decir que esta unidad es imperfecta, ¿sí? También tenemos que nombrarlo. Aunque los creyentes están liberados del dominio del pecado, no están separados de este mundo en donde el pecado es un factor siempre presente. ¿O no es así, hermanos? ¿O se sienten contentos conviviendo con los cristianos, oyendo a su esposo lépero? ¿Sí? Oyendo a una mujer alburera. ¿Sí? Los jóvenes, como los escucha uno en el metro, parece que tragaran perros ya, ¿qué digo flacos? No, ya putrefactos. Vomitan asquerosidades. Sus bromas entre ellos son, y uno se siente así como si se quisiera apartar. Y lamentablemente muchos de mis hijos hasta como que los quieren abrazar. Entonces, toda nuestra obediencia es constantemente seducida, atacada y erosionada por la desobediencia. En cada momento de nuestra vida de fe, encontramos que aún no hemos alcanzado la meta. Pero seguimos avanzando. Y nuestro ardiente anhelo, salido desde lo profundo de nuestro corazón, nuestra plegaria, nuestro grito de angustia: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Y nuestro anhelo es alcanzar esa meta. Esa es la unidad, hermanos, por la cual debemos buscar y luchar. Pablo lo vivió y por eso se los recordó a sus hermanos de Roma. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Quiero amarte, Señor. Quiero obedecerte. Pero no puedo, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa misma experiencia personal de Pablo se la lleva a los filipenses y les dice: hermanos, les está pidiendo unidad, les está pidiendo obediencia. Pero él mismo dice:
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como resultado, hay una triste imperfección en la expresión de la unidad del cuerpo de Cristo en el mundo. Sin embargo, si bien reconocemos y debemos de hacer esta imperfección, e incluso es inevitable, nunca podemos claudicar, nunca debemos aceptarla, jamás. ¿Sí? No podemos decir, es un mal necesario. No, ¿qué te pasa? No hay males necesarios. O es malo o es bueno. Y bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y si Dios no dice que es bueno, entonces tómelo por malo. La desobediencia, el pecado, como mancha pecaminosa, siempre debemos de luchar contra ella. Siempre debemos esforzarnos por eliminarla. Pero no estamos solos. Es una promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me voy al Padre, pero no los dejo solos. El Consolador vendrá, Él les enseñará, Él tomará de lo mío. Así que no estamos solos en esta lucha. Pero concluyamos, hermanos. Quiero decir, en esta tarea que tenemos como iglesia, de arrebatar el reino, de trabajar en el reino, que este primer principio de la unidad es el que debe marcarnos para la realización de nuestra tarea. La tarea de la iglesia es emprender su vocación, su oficio en el reino de Dios, para rescatar, restaurar y redirigir todas las esferas de la vida. Imagínense que usted quiere combatir con el ejército más poderoso del mundo, con Rusia o con Estados Unidos, y le dice a Vladimir Putin, préstame tu ojiva nuclear para matarte. Pues eso hacemos ahora. Le pedimos al arquitecto pagano, al abogado pagano, dime cómo voy a hacer ciencia para la gloria de Dios. Ídolos es lo que estamos ofreciendo. Molochs es lo que estamos ofreciendo ahí, hermanos. Repito lo que decía Abraham Kuyper. No hay centímetro cuadrado en el cual Cristo no diga, esto es mío. Necesitamos nuestras propias herramientas, su propio pico, su propia pala, no la del vecino. No tiene que ir a pedir prestada pala al vecino. Compre su pala, confeccione su pala y labore en el reino. Pero se decía, creo había un programa por ahí de televisión, no soy como el Borras, me aviento y ya. No, esta lucha debe de ser estratégicamente planeada, organizada, acometida, evaluada, reorganizada si fuera preciso, y nuevamente lanzarse a la carga. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contigo, Dios mío, asaltaré muros. Con tu iglesia derribaré
ejércitos. Solo una cosa nos hace falta, hermanos, y por ella lloro, y por ella vivo en angustia, y hasta creo que así miré a la tumba. A lo mejor me toca, solamente como a Moisés, ver el reino desde la montaña, pero con eso me daría por satisfecho. Solo una cosa nos hace falta: aprender a trabajar en unidad, sin protagonismos ni yoísmos. Tiene que morir el yo-yo. Tiene que morir nuestros rencores. Tiene que morir todo eso. ¿O no avanzaremos, hermanos? Por Cristo, por su iglesia y por su reino, unidos venceremos. Solamente unidos, juntos, hombro con hombro, avanzaremos siempre hasta la victoria. Pro reye, por el rey, pro regnum, por el reino, pro ecclesia, por su amada iglesia. Oremos. Padre, estamos aquí como muñecos rotos, como muñecos mutilados, un brazo por aquí, un dedo por allá, y no hemos abordado nuestra tarea. Y no solo nosotros, sino que hemos arrojado a nuestros hijos, y ellos siguen nuestros pasos. Y por ello te pedimos perdón, Señor. No tenemos palabras para expresar nuestra angustia por lo lejos que andan muchos de nuestros hijos de tu reino. Aunque vivan con nosotros, aunque coman con nosotros y duerman con nosotros, están lejos de su verdadera familia. Una familia que cree en Cristo, que lo creó en la fe de Cristo, pero una fe por la cual hoy ahora apostata. Y los primeros culpables somos nosotros como padres, culpables como consistorio, culpables como iglesia, Señor. ¿A dónde iremos? Perdónanos, Señor, por el abandono en que tenemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Rescátanos y rescátanos a ellos y únenos en nuestra tarea, por Cristo y por su iglesia. En su nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios a este mensaje comunicado que hemos escuchado. Pidemos al Señor que lo que hemos escuchado hoy, que hagamos conforme a su voluntad, Señor. Vamos a responder, hermanos, vamos a buscar nuestros himnarios, el himno número 224. Himno número 224. Trabajar es el 210, pero es 210. Sí, está. Sí, sí. Sí, no, gracias, hermano. Himno número 210.